Buenos días, bienvenidos a la clase 7 que va a ser sobre Kant y la ilustración, sobre todo basados en el texto de qué es la ilustración del mismo pensador. Antes de comenzar con esto quería hacerles una aclaración, vamos a volver un poco a lo que es la filosofía moderna, relacionarse un poco con lo que es la unidad anterior. Realicé esto porque la clase anterior que vimos a Walter Benjamin consideré que es un trabajo mucho más extenso, entonces quise que ustedes tengan acceso a la información antes, así tienen más tiempo para en grupo realizar el trabajo porque es un texto bastante extenso. Bueno, hecho esta aclaración, comenzamos con la clase. Bueno, como siempre vamos a ver una mini biografía del pensador que vamos a tratar esta clase, de Kant, que fue un filósofo alemán que nació en 1724. Es alguien que estudió todos los clásicos y estudió física y matemáticas en la universidad. Al conjunto de obras de su pensamiento se lo suele llamar filosofía crítica, donde la obra más importante es la crítica de la razón pura, pero tiene como tres obras que están interlazadas, que son de críticas. También está la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. En esta clase trataremos igual sobre un escrito que es la ilustración. Supongo que ya vieron el video corto que trata sobre qué es el movimiento de la ilustración en general, pero en esta clase veremos cómo Kant lo considera. Bueno, fue un movimiento cultural intelectual europeo que sucedió aproximadamente en el siglo XVIII y duró hasta principios del XIX. Bueno, fue principalmente activo en Inglaterra, Francia y en Alemania. Igual el siglo XVIII es el conocido como el siglo de las luces. Por eso la ilustración, la iluminación, en cierto sentido. Y está obviamente relacionado con lo que es el pensamiento racional. Hasta se puede pensar racional científico. En este siglo XVIII, por ejemplo, es cuando se dieron las especificaciones en las ciencias. Por ejemplo, las divisiones en las ramas de la biología, la física. Por ejemplo, antes los científicos muchas veces también eran filósofos y hablaban en general o trataban de avanzar en el conocimiento de una forma más general. Eso al pasar los siglos se fue especificando. O sea, tal científico va a tratar sobre física clásica, otro sobre biología, otro sobre química. En los siglos anteriores era algo más general. Se trataba de buscar cómo estaba compuesto el mundo y tiene sus ventajas y desventajas, la especificidad. Se lograron avances muy rápidos debido a esta división. O sea, uno se encarga de esto, para decirlo muy burdamente, de una porción muy chica de lo que es la totalidad de las cuestiones a resolver y se avanza. Tiene su desventaja, que es que se pierde de vista todo lo demás. Por ejemplo, los avances en química quizás no, o sea, faltan en explicar cosas que tienen que ver, que tienen relación, por ejemplo, con la física. Pero bueno, como la química se encarga solamente de su área, eso es lo que sufre. Bueno, volviendo al tema de la clase de hoy, Kant va a tratar en este texto, va a dar sus impresiones de lo que es la ilustración, que es la mayoría de edad, que
no lo nombra así en el texto, pero es a lo que se refiere, es una mayoría de edad no literal, no es a los 18 años o 21, sino tiene que ver con una forma de ser. Va a poner límites a la libertad de pensamiento, entre otras cuestiones. Aunque en esa época sería más bien liberar. Bueno, ¿a qué se refiere con qué es la mayoría de edad? Es una forma de decir que a lo que Kant se refiere en cuanto a que la ilustración, lo que la ilustración realiza en los hombres, este movimiento del siglo XVIII. Él dice, es la liberación de su culpable incapacidad. O sea, no es una incapacidad que es por falta de inteligencia de las personas, sino es por estar siempre supeditado o estar siempre tutelado hacia una autoridad, que es la que lo guía. O sea, es pensar y decidir utilizando la razón sin estar guiado por ningún tutor. Eso sería la mayoría de edad. Desprenderse, digamos, del yugo de algún tutor o pensador o autoridad que sigan. Básicamente pensar por uno mismo. No quiere decir que el tutor no es peyorativo en el sentido de que es un tutor malvado, sino que es que uno piense y decida por sí mismo. Puede leer los escritos de su ex tutor, todo lo que quiera, pero tiene que tomar sus propias determinaciones. Bueno, en esta sección vamos a entrar más en lo que es el uso público y privado de la razón. Cuidado acá con estos términos, el uso público y privado, porque intuitivamente uno tiende a pensarlos, o algunas personas, quizás a mí me ha pasado cuando lo leí, a pensarlo al revés. Ahora les explico. El uso público es, por ejemplo, un maestro cuando hace uso de razón ante un gran público del mundo de lectores. Hace un escrito o en una charla, no oficiando como profesor en una institución. En cambio, el uso privado es el mismo maestro pero en calidad de funcionario, cuando está siendo docente. Bueno, en ese caso lo que va a decir Kant es que en el uso público, o sea, cuando no está siendo maestro en una institución que tiene ciertos estándares y hasta se podría decir dogmas, cuando no está oficiando, él tiene libertad de pensamiento y puede dar sus opiniones, incluso críticas al sistema educativo, hasta de su institución. Pero cuando es funcionario, o sea, cuando está oficiando de maestro en una institución, ahí sí debe obedecer los lineamientos de la institución. Y esto se va a repetir en muchos ámbitos de lo que debe ser la sociedad para Kant. Por ejemplo, en cuanto a los impuestos, Kant piensa que se debe obedecer y pagarlos siempre. Por más que uno racionalmente piense que algunos impuestos están mal y no deberían ser tan altos o no deberían existir directamente, uno en el uso público puede quejarse, pero siempre uno tiene que obedecer y pagarlos siempre. Sí. Bueno, recuerden que este es el siglo XVIII, o sea, es bastante progresista la opinión de Kant, por más que a día de hoy suene algo restrictivo. Siempre uno tiene que pensar en el contexto histórico. No quiere decir que algún pensador que ustedes lean en algún momento diga algo que les parezca muy incorrecto, porque sí pasa. Pero también uno tiene que darle cierto changüí
a los pensadores. En ciertos casos no, pero siempre hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se encuentra inmerso. Por ejemplo, el clérigo, mientras oficia, debe seguir los dogmas de la iglesia a la que corresponde, cuando está oficiando una misa pero como doctor tiene plena libertad de comunicar sus ideas y debilidades del credo. Y para el oficial y el militar es lo mismo. Cuando ofician en calidad de funcionarios, cuando están siendo el oficial de policía o un militar, tienen que obedecer. Pero lo que Kant dice es que tienen que tener libertad en el uso público de la razón. Pueden dar su opinión. No en calidad de, recuerden, no como militar ni como oficial, sino, digamos, fuera de turno. Bueno, sobre la ilustración va a hablar de la emancipación. Lo que Kant dice es que un jefe de Estado debe favorecer la libertad. Ahora habla de lo que tiene que ser un presidente, monarca. Debe favorecer la libertad y no instaurar leyes que pongan en peligro el libre uso de la razón pública, lo que hablamos anteriormente. O sea, que cada uno, fuera de la institución que pertenece o la profesión que tenga, cuando no está oficiándola, tiene que tener libertad del uso de la razón. Tiene que poder decir prácticamente lo que desea. O sea, el jefe de Estado tiene que permitir a los ciudadanos que expongan libremente al mundo sus ideas y realizar críticas a lo existente. Porque justamente la ilustración se trata de, al utilizar la razón para criticar los sistemas, las instituciones, se va a realizar un progreso. Una de las ideas de la ilustración es el progreso. Bueno, esto tiene que ver con todo lo anterior. Dice, razonar todo lo que quieras, o sea, usar la razón libre, todo lo que quieras, pero obedecer. Y esto sería un resumen del texto que es la ilustración de Kant. Después les dejé en el campus un Padlet para que realicen una aportación. Recuerden realizarlo todos porque esto es algo muy importante. Porque no solo sirve al docente para evaluar sus avances, cómo van con lo que es la materia, sino que esto puede ayudar a sus compañeros. Les puede dar una idea para entender el texto, que quizás tengan alguna duda. Igual recuerden, siempre me pueden hacer consultas en el foro. Y traten de leer, sobre todo si no comprendieron del todo algo, traten de leer los aportes de los compañeros. Bueno, hasta la próxima clase.